Tan importante hacer este análisis precisamente desde lo local y por eso le agradecemos de verdad muchísimo que nos tome la llamada, que nos tome la comunicación el periodista Marcos Vizcarra. Marcos, gracias de verdad por esta comunicación otra vez aquí. Bienvenido a Ya Nadie Está Dormido. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por esta conexión. Muchas gracias, Marcos, que no has podido ni sentarte un minuto desde el viernes pasado. Bueno, ya llevas varias semanas, pero desde el viernes pasado, con todo lo que ha sucedido, el culebrón de Rubén Rocha Moya. En fin, sí me parece importante empezar esta conversación. Ahorita hablaremos de la que perfilan de la senadora Imelda Castro, pero no nos saltemos pasos. Un poco el perfil de Graciela Domínguez. Por supuesto, formó parte del gabinete de Rubén Rocha Moya. Sin embargo, se habla también de una ruptura, de una persona con una trayectoria, digamos, que se remonta hasta 1999. Un poco delinear el perfil de la gobernadora interina. Cuéntanos un poco de ella, Marcos. Bueno, Javier, justo ustedes mencionaban algo ahorita, ¿no? Y que es importante antes de entrar ahorita al estudio, pero mencionaban el tema de que es una persona que está en medio entre dos personas o entre dos políticos que actualmente son importantes. Primero, Rubén Rocha Moya, que es este gobernador que ha solicitado licencia por segunda vez, esta vez ya de forma completamente indefinida, y si partimos de lo que dice la presidenta no va a regresar al gobierno de Sinaloa. Podría hacerlo porque es licencia, no es renuncia, pero lo que dice la presidenta es que no. Y Graciela Domínguez Nava, y lo comentábamos, lo platicábamos tú y yo ayer sobre esto, sobre cómo Graciela es una mujer que hay que entenderla no como la mujer rochista o no como la mujer que tendríamos que encasillarla al rochismo. Realmente Graciela Domínguez Nava no pintaba dentro de las aspiraciones que quería el rochismo como tal. Vean a un Omar López, incluso a un Jesús Ibarra antes que Graciela Domínguez Nava. Y no porque Graciela se fuera una enemiga política, ni mucho menos, insisto, y lo dijiste bien, ella fue secretaria de Educación Pública, pero antes Graciela ya había sido diputada local, fue presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado antes de que hubiera un gobierno morenista. Ella coordinó las acciones justo para llenar también como todo este camino a Morena de cara a las elecciones que llevaron a Rocha Moya como gobernador. Se tuvo encuentros políticos importantes, de discusiones políticas importantes con el priista Quirino Ordaz Coppel, hoy embajador de México en España, por cierto, llevado allá por el presidente López Obrador. Y antes fue activista, una persona que se había mostrado cercana fue a los movimientos sociales, formó parte del movimiento del Barzón, fundó la organización Amor por mi Casa, acompañó a personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado. En fin, Graciela Domínguez Nava, aunque es una mujer joven para la política en general, ella tiene una trayectoria importante. No con esto quiere decir que es una santa, sino que sí es una mujer que tiene una perspectiva importante, no dependiente, sobre todo de Rubén Rocha Moya. Sí es una mujer, lo que le llaman en la política y lo que aprendimos con el priismo, esas mujeres o personas disciplinadas, es decir, que se pone al pie de lo que dice en este caso la presidenta, y es una mujer con la que se esperaría o se espera que va a traer por lo menos una gobernabilidad que llamaba la presidenta en términos políticos. Es difícil con el tema de la seguridad. Hablamos de más de 3.700 personas asesinadas, más de 4.300 personas desaparecidas, casi 13.000 vehículos robados en 2 años, más de 27.000 empleos perdidos, más de 5.000 patrones menos. Estamos hablando de una serie de crisis que son importantes y resolver esto va a ser complicadísimo. Honestamente va a ser complicadísimo. Es un paquete enorme. Lo que sí es que sí existe con esto sin una separación total, va a ser un equilibrio o podría ser un equilibrio interesante entre lo que es el rochismo y lo que es próximamente, o ya podríamos estar hablando del independentismo, ¿no? Casi a manera de transición, ¿no, Marcos? Y claro, Luciana, como un tipo de transición. Sí, Marcos. Sí, perdón. Sí, no, sí, es que quería preguntarte o sumar este análisis, otro de los elementos que ha sido muy complejo, que tiene que ver con Enrique Insunza, que dijo que iba a volver, es el único que no ha tomado licencia, se lo vio ayer en el aeropuerto de la Ciudad de México viajando precisamente hasta Sinaloa. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de esta parte? Porque siento que hay un silencio bastante particular. Sí, y no sabemos si en lo local también. Exacto. Así que cuéntanos, Marcos. Realmente de Enrique Insunza Cáceres sabemos 3 cosas.
¿no? La primera es que está señalado por el gobierno de Estados Unidos junto con estos funcionarios, entre ellos Rocha Moya, por temas de narcotráfico. La segunda es que nos han dicho que vive en Culiacán o que está en Sinaloa, finalmente quizás en Batequitas, que es el rancho donde nació. Posiblemente, no lo sabemos. Y la tercera es que él insiste en regresar. Realmente tenemos prácticamente la misma información los que ustedes que están viviendo en Ciudad de México y nosotros que les vimos en Sinaloa. Quizás podría añadir una cuarta, que es uno de los políticos que de manera local para la oposición es uno de los políticos más repudiados, junto con Rocha Moya, y de manera interna en Morena se ha convertido ya en un lastre importante de esta figura de Enrique Insunza Cáceres, por ser además alguien quien se convirtió en la mano derecha completamente de Rubén Rocha Moya desde antes de que fuera gobernante. Entonces, la figura de Enrique Insunza Cáceres como tal pesa demasiado en Morena local. Ahora ya vemos que está pesando en Morena nacional, y no solamente en Morena, sino como en general en la política, ¿no? Entonces, no sabemos dónde está Enrique Insunza. Honestamente, las fotografías que circularon ayer con esta bolsa, ¿no?, en el aeropuerto, en una soledad aparente, ¿no?, porque pareciera que iba solo, o reflejan mucho de lo que ha sido Enrique Insunza, por lo menos en los últimos 20 años, ¿no? Un hombre solitario, muy apegado, muy allegado a Rubén Rocha Moya, de todas las confianzas de Rubén Rocha Moya, y que ahora pesa mucho, no solamente, insisto, en Sinaloa, sino creo que está pesando ya a nivel nacional, particularmente con el partido de Morena. Y de Imelda Castro, ¿qué sabemos también, Marcos? Se supone que, por lo menos lo que se adelanta en el Radio Pasillo, es que será anunciada justamente como la defensora. ¿Cuál es el eufemismo que utilizan, Luciana? Defensora, coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación y la soberanía. Ese eufemismo absolutamente para saltarse todas las leyes. En fin, ¿qué sabemos de ella también y del apoyo? ¿De qué grupo pertenece un poco, Marcos? Bueno, hay que entender a a Imelda como una mujer de un grupo que en el mismo Morena han denominado los perredistas, ¿no? Estos viejos perredistas. Imelda también es una mujer con una trayectoria súper amplia. Ella fue dirigente del PRD, fue diputada local por el PRD, sí. Fue también es senadora ahora por Morena, y ha intentado incluso quiso ser alcaldesa de Culiacán, no lo logró por el PRD. Quiso también, ha tenido varias intentonas para tener otras posiciones políticas importantes, y quien se ha mostrado ahora enfrente, ahora que está en el poder o que está con el partido que tiene las mayorías, quien le ha hecho el taponamiento había sido Rubén Rocha Moya. Es una mujer que tiene una relación relativamente cordial o cordial con Rubén Rocha Moya, una persona muy similar a Graciela. De hecho, si pusiéramos si buscáramos o tratáramos de ver dónde está Graciela, en qué lugar está Graciela dentro de Morena, es justamente el mismo grupo al que pertenece o al que se le ha enseñado Imelda, ¿no? Que es el de los viejos perredistas. Un grupo que, por cierto, mejor dicho, estuvo también Rubén Rocha Moya. Esa es la realidad. Rocha se cuece ya aparte. Él fundó, o con él se queda el rochismo, donde hay una amplia participación de sus hijos, de Enrique Insunza y de Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otras personas más, que son o que conforman este rochismo. Imelda ahora mismo es una mujer que representa esta visión o este entendimiento de lo que llamaron la izquierda, fundada, insisto, en el PRD, ahora trasladada a Morena, y que es una mujer, insisto, también como un abrazo fuerte, es Marcos Vizcarra. Pero bueno, pues ahí está la información, un poco para tratar de entender, Lucía, lo que sucede. El contexto, lo que se viene, porque en efecto, esto es un interinato, ¿no? Pero finalmente las elecciones están a la vuelta de la esquina.